Bueno, buenos días, vamos a comenzar. Mira, nosotros vamos a hacer, terminamos ya con la independencia y Colombia, la Gran Colombia, y vamos a hacer ahora cinco sesiones, nos quedarían 10 sesiones, ¿no? Pero 5 sesiones las vamos a dedicar al siglo XIX, es decir, a la Venezuela desde 1830 hasta 1899, hasta la entrada de los andinos, de Castro. Y vamos a dividir esos 5, que son las 5 próximas sesiones, en 2 partes. La primera parte serían las 2 primeras. En esas 2 primeras yo voy a tratar de hacer una síntesis de lo que sería la historia venezolana entre 1830 y digamos 1899. Una mitad la vamos a ver ahora. Sí, incluyendo hoy. Esta sería la primera de las 5, sería entonces la primera parte de la historia de Venezuela. Vamos a cubrir desde 1830 hasta 1858, inmediatamente antes de la Guerra Federal. Y la próxima sesión cubrimos desde la Guerra Federal hasta 1899, hasta la invasión de Castro, ¿verdad? Bien. Eso da un panorama o repasa de alguna manera un panorama histórico, quiero decir, histórico en el sentido propiamente dicho, historia política. ¿Sí, Mariela? ¿Aquí? Bueno, entonces será no, que está calculado, entonces será en 2 semanas, la semana siguiente. Sí, el martes que viene es carnaval, entonces no tenemos, porque o nos disfrazamos, para acá venimos. Entonces, el martes siguiente continuamos. De todas maneras, yo calculé hasta julio prácticamente tenemos 10 sesiones. Entonces, 5 van a estar dedicadas al siglo XIX y 5 al siglo XX. 5 al siglo XX. Por supuesto, no vamos a tocar aquí, del 98 para acá, la revolución bolivariana, el chavismo. Eso no es historia todavía. Eso es política y lo tenemos todo en la cabeza. Nos vamos a parar allí, con el fin de la Cuarta República. Entonces, ahora tendríamos 5 sesiones para el siglo XIX, empezando hoy, y las 2 primeras de esas 5 sesiones están dedicadas a la historia política, digamos, de alguna forma. Y las otras 3, analizar el cuadro económico y social. O sea, el verdadero fondo social y económico de ese siglo. Pues. Examinar el problema de la propiedad de la tierra, el problema de la agricultura, de la minería, de las luchas sociales, de las políticas económicas, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer en las otras 3 sesiones y luego hacemos lo mismo con el siglo XX. 2 dedicadas al análisis propiamente político y las otras 3 a examinar el cuadro social, económico, cultural, etcétera. Bien, vamos a empezar entonces hoy con la oligarquía conservadora. Es decir, la Venezuela a partir de 1830. Esa Venezuela a partir de 1830 va a estar gobernada, puede decirse que en 2 etapas, entre 1830 y 1848, por lo que Gil Fortul llamó el periodo de la oligarquía conservadora, y del 48 al 58, por lo que el mismo Gil Fortul llamó periodo de la oligarquía liberal. Y en el mismo 58 se va a producir el derrumbe pues, de la oligarquía liberal, y ya prácticamente se puede hablar de el comienzo de la Guerra Federal. La terminología de Gil Fortul, que es una terminología de su libro, pues de su Historia Constitucional de Venezuela, publicada por primera vez en 1906 o 1909, y que se ha publicado y se sigue publicando, y es un libro valiosísimo, independientemente de que Gil Fortul fue positivista, fue presidente con Gómez, etcétera, etcétera, pero Gil Fortul es un investigador extraordinario y sigue siendo una referencia fundamental, no para creer todo lo que dice, pero sí para utilizar la enorme cantidad de información y de reflexiones que hay en su obra. Eso sigue siendo, por eso se sigue editando y se sigue utilizando la Historia Constitucional de Venezuela, los 3 tomos de Gil Fortul.
Se ha criticado mucho, sobre todo por historiadores y sociólogos más recientes, la terminología, la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. Yo la defiendo porque incluso las críticas que se hacen a esa terminología me parece que son insuficientes. Y esa clasificación que hace Fortune nos da una idea muy clara de lo que es ese periodo. Cuando Fortune habla de oligarquía conservadora, le han criticado dos cosas. Una, que los conservadores nuestros fueron liberales. Es verdad, los conservadores nuestros fueron liberales en materia económica, eran liberales manchesterianos, pero desde el punto de vista político y social eran profundamente conservadores. Y eso lo dice el propio Fortune, pues, no es que no lo sabía. Y la oligarquía liberal misma es más que todo un gobierno autoritario de los hermanos Monagas, sobre todo de José Tadeo Monagas, al cual se pegaron los liberales. Pero la crítica entonces se ha dirigido en otro sentido para decir que con los Monagas empieza un gobierno autoritario y que en cambio el gobierno de Páez y Sublette, o sea, el gobierno de la oligarquía conservadora, era un gobierno institucionalista, un gobierno institucionalista respetuoso de la institución. Sí, más o menos es así, pero ese gobierno tenía el poder absoluto, justamente controlaba todas las instituciones y por supuesto las constituciones expresaban sus propios intereses, de tal manera que no iban a pelear contra ellas. Y en segundo lugar, que la etapa final de esa oligarquía conservadora es de una virulencia, de una violencia y de una arbitrariedad espantosa. Vamos a ver eso luego en detalle. De tal manera que esa terminología me parece a mí que sigue siendo una buena referencia para partir ese periodo en esas dos etapas. Y de todas maneras, los que la critican terminan de alguna manera cayendo en ella porque no hay manera de escaparse, ¿no? Primero gobernar Páez con Sublette, con el intervalo del doctor Vargas, y después gobernaron los dos Monagas. ¿Cómo se hace para salir? Y abajo hubo similitudes, pero también diferencias entre ellos. Vamos a ver eso con más detalle. Bueno, comenzamos entonces con el comienzo de la Tercera República en 1830. Ya hablamos del Congreso de 1830 en Cúcuta, que el comienzo de la Tercera República, porque, claro, la Primera República es la de 1811 hasta 1812. La Segunda República es la de 1813 a 1814. No duraban nada esas repúblicas, un año cada una. Después vino, por supuesto, no hubo más repúblicas porque se perdió el poder. El poder se gana en Carabobo, es decir, lo gana la derecha prácticamente en Carabobo, y ya para ese entonces se ha establecido Colombia, lo que llamamos la Gran Colombia, como la unidad territorial de la cual Venezuela va a formar parte, y también Ecuador. Entonces, el periodo colombiano o Gran Colombiano no es una república venezolana, es un periodo colombiano o Gran Colombiano en el cual Venezuela tiene una participación territorial y política, ¿entiendes? Pero a partir de la ruptura de Colombia, de la Gran Colombia en 1830, entonces hay una nueva república en Venezuela y por eso es la tercera, debería ser la cuarta, pero es la tercera, porque la República Colombiana no se cuenta, entonces es la Tercera República. Y después viene la cuarta, y después viene la quinta. Vamos a ver qué viene ahora después. Bueno, en fin, entonces esa Tercera República va a comenzar en medio de un cuadro desastroso, un cuadro económico y social que es terrible. La independencia ha sido de una fuerza destructiva tremenda. Quizás la independencia más costosa se puede decir que fue la independencia venezolana, por lo que tardó y por lo que destruyó. La Venezuela que describe Humboldt en 1800, 1803, 4 por allí, era una Venezuela colonial, pero con un crecimiento y una prosperidad bastante grande. La Venezuela que aparece después de Carabobo, sobre todo en los años finales de esa década, es terrible. Hay 3 descripciones que son referenciales. Una de ellas es la que hace Revenga. Revenga fue ministro de la Gran Colombia y
fue ministro del gobierno de Bolívar, y Revenga hace una descripción espantosa, terrible. Está la de Briceño Méndez, ambas son de 1828 y describen una Venezuela destrozada por completo. Una Venezuela donde prácticamente la agricultura está destruida, la minería que había se acabó también, la pobreza es enorme, la descomposición social también. Un cuadro verdaderamente difícil y todavía no se ha logrado recuperar, encontrar un producto de exportación que permita obtener ingresos y restablecer la economía. Y todavía en 1831 hay un texto de Michelena que habla también de esa misma situación y describe una Venezuela verdaderamente terrible. Es decir, que yo no voy a entrar en los detalles, lo vamos a ver después cuando veamos la parte social y económica. Por ahora lo que importa es ver que en ese cuadro es que se va a inscribir el comienzo de la Tercera República. El cuadro económico es desastroso y también el cuadro social. El cuadro social tiene mucho que ver con la pérdida de todos los instrumentos sociales de control y sobre todo con un elemento que sí te voy a señalar de una vez, que es la frustración de la población llanera. La población llanera que ha sido fundamental en la lucha por la independencia, después que dejaron de estar con Bove, que estuvieron con Páez, y fueron un factor esencial para lograr la independencia de Venezuela, prácticamente fueron engañados. Pues. Los llaneros fueron engañados, Páez les ofreció tierra primero, Bolívar convirtió eso en un decreto para darles tierra, lo propuso en Angostura. Finalmente ese decreto no se aplicó porque la clase dominante no quería aplicarlo y lo que le dieron fueron unos bonos, creo que lo hablamos la vez pasada, le dieron unos bonos por la tierra, llaneros que en la mayor parte de los casos eran analfabetos, no sabían leer, ¿qué iban a hacer con unos bonos? Lo que querían era tierra, empezaron a vender, a rematar los bonos y los compradores de esos bonos o eran terratenientes ya que se fortalecieron o eran caudillos militares como Páez, como Mariño, como Monaga, que les compraron los bonos y se convirtieron ellos también en grandes terratenientes. De manera que los llanos se convirtieron otra vez en un espacio, como lo había sido antes también en la colonia, pero peor, en un espacio de desorden social, de conflicto, de abigeato, de robo de ganado, de matanza de vacas para vender los cueros y de rebelión. Todos esos llaneros eran antiguos guerreros, armados, etcétera, etcétera. Una situación sumamente grave. Y había permanentes pequeñas rebeliones. Entonces, en ese contexto se reúne el Congreso Constituyente de Valencia. Los venezolanos no quisieron ir al Congreso de la Gran Colombia, lo sabotearon prácticamente, no dejaron entrar a Sucre, etcétera, etcétera. Y en mayo de 1830 se reúne ese Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente es el que va a aprobar la primera no, sería la segunda, Constitución venezolana. La primera fue la de 1811 y esta va a ser la Constitución de 1830. Michelena. Ajá. Entonces, esa Constitución, bueno, una cosa importante también es la oligarquía conservadora va a estar caracterizada por ser el dominio político, económico, social, cultural de un bloque de clases que está formado fundamentalmente por comerciantes, por prestamistas, o sea, usureros, por terratenientes, de los cuales una buena parte fueron realistas o gente que no tuvo nada que ver con la independencia, que regresaron después de Carabobo y aprovecharon para rescatar sus tierras, para rescatar su poder, etcétera, etcétera, ¿no? Que se enriquecieron también con las nuevas tierras que le compraron a través de los bonos a los propios llaneros y a la cual se incorporaron estos caudillos militares como Páez, como Mariño, como Monaga, que se convirtieron en grandes terratenientes también. De tal manera que la forman entonces un bloque muy grande de comerciantes, prestamistas, porque no hay bancos todavía, y terratenientes. Ese es el bloque. Ese bloque se va a romper más adelante, pero aquí funciona como el gran núcleo que va a aprovecharse pues de la independencia y que va a ser el sostén de la Tercera República.
Para la Constitución de 1830, que hasta no hace mucho, hasta ya mediada la Cuarta República, era la Constitución que había tenido más tiempo de duración en Venezuela. Duró 27 años, tiempo récord. Nosotros vamos a ver dentro de un rato la Constitución de 1857, que duró un año, y la del 58, que se disolvió con la Guerra Federal, vino la del 64. Es decir, esa Constitución duró 27 años, fue realmente una prueba de estabilidad de Venezuela, y luego vino la Constitución del 61, la Constitución de la época de Betancourt, que duró más, y bueno, ahora tenemos la Constitución bolivariana, vamos a ver hasta cuándo dura. Bien, esa Constitución tenía algunos aspectos avanzados, digamos, o prácticamente uno solo. Yo creo que el más importante es los aspectos avanzados, es que sometió a la Iglesia al poder del Estado. Y fíjense que son cosas hechas por conservadores. Conservadores venezolanos tienen muchas peculiaridades en ese sentido. Sometió a la Iglesia al poder del Estado. O sea, estableció que el gobierno republicano heredaba el patronato de los reyes de España que había dominado durante la colonia. Si los reyes de España, desde Isabel y Fernando, los reyes católicos, tenían dominio sobre la Iglesia. Tenían dominio sobre la Iglesia. Y la República quiso conservar eso. O sea, dominio sobre la Iglesia significa que la Iglesia no se metiera en política, pues simplemente que la política la hacía el Estado y la Iglesia podía ocuparse de sus fieles, de las confesiones, de lo que fuera. Y además tenía bastante poder en esa época. En esa época no había autoridades civiles que controlaran el nacimiento, los matrimonios, las defunciones, todo eso lo tenía la Iglesia. Por eso cuando uno va a consultar archivos sobre esa época, tiene que ir a buscar los archivos eclesiásticos. Ahí se anotaban los nacimientos, ahí se anotaban los matrimonios y ahí se anotaban las defunciones, que son tres elementos clásicos de la vida de uno. Algunos nos podemos escapar de uno de ellos. Los que no se casan, por ejemplo, los que se casan varias veces, pero del nacimiento y de la muerte no hay manera de escaparse. Sobre todo después que uno se nació está condenado a muerte, más tarde o más temprano. Bueno, entonces no se le quitaba atribuciones a la Iglesia, sino que fundamentalmente se la sometía a lo que llamaba tuición, o sea, un sometimiento a la prioridad del Estado. En lo demás, la Constitución es bien conservadora. El régimen constitucional va a ser un régimen censitario, es decir, partimos del modelo, digamos, republicano, que no es democrático, es decir, el pueblo es la base, el fundamento legal de la sociedad, a diferencia del derecho divino de los reyes, que se condena, lo que le da legitimidad al sistema social es que el pueblo es su fundamento. Pero el pueblo no ejerce el poder, lo delega. Lo delega a los que saben leer y escribir, a los que tienen renta, a los que tienen dinero. Y entonces el sistema es formalmente democrático porque el pueblo es la base del poder, la fundamentación, la legitimación del poder, pero el poder no lo ejerce directamente el pueblo. De tal manera que hay sistema entonces de elecciones de segundo grado. E incluso las elecciones de primer grado solo van a votar los que saben leer y los que tienen una renta pequeña. Y entonces esos eligen a los de segundo grado, eligen a los candidatos que van a elegir los verdaderos poderes. Y esos tienen que tener una renta más grande. De tal manera que lo que se va perfilando allí es una pirámide, una élite, y los que ejercen el poder son, por supuesto, los grandes terratenientes, los grandes comerciantes o los caudillos militares. Algunos de los cuales son medio analfabetas, pero con billetes y con poder y con unos cuantos fusiles, eso se puede neutralizar. Eso ha pasado siempre. Bien, los tres poderes son los tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo, judicial. Las propuestas de Bolívar fueron por completo descartadas. El presidente se elige por 4 años y no es reelegible inmediatamente. Y puede reelegirse después, pero no inmediatamente. Y el vicepresidente cada 2 años. Hay 2 cámaras, la Cámara de Representantes o de Diputados y la Cámara de Senadores. Incluso para la elección de los senadores la renta es más grande que para la elección de los diputados. Y entre las cosas
bueno, el Poder Judicial es el mismo, el Poder Judicial generalmente. Esta es una de las paradojas de cualquier sistema político moderno, y particularmente de las democracias más modernas. De los tres poderes clásicos, el más importante es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder que dictamina si las leyes son válidas, que hace justicia, que encarcela, que condena. Es decir, es el que establece el orden social. Pero resulta que de los tres poderes, no en este caso, pero en las situaciones modernas, en la Venezuela de hoy, para no irnos muy lejos, los poderes son electivos por el pueblo. El poder ejecutivo es electivo, el pueblo lo elige el presidente de la República. El Congreso o la Asamblea Nacional, en este caso tiene una sola cámara, lo elige el pueblo. El Poder Judicial no lo elige el pueblo. El Poder Judicial lo elige el Parlamento. Lo elige el Parlamento, lo cual supone ya una elección de segundo grado. Y en los Estados Unidos es peor. En los Estados Unidos el Poder Judicial lo designa el presidente de la República. El presidente de la República, aquí se quejan a veces de que la influencia en una época era que Gonzalo Barrios y Caldera se repartían los jueces, los miembros del Tribunal Supremo, 3 para ti, 2 para mí. Hoy, bueno, de alguna manera tiene una mayoría clara el chavismo, por supuesto. Pero es que en los Estados Unidos no había problema de ninguna clase, el presidente los pone ahí, además son vitalicios. Ahora los jubilan a los 80 años, pero durante varios siglos eran vitalicios. Unas momias en todos los sentidos, momias porque son bien reaccionarios y momias porque verdaderamente el arruguero que tienen ahí tienen 90, 100 años y están pensando con 100 años de atrás. Pero no estamos hablando de los Estados Unidos, vamos a hablar de Venezuela y no tan mal como de los Estados Unidos. Bien, entonces, otra cosa que se hizo allí es que la Constitución mantuvo la esclavitud. Mantuvo la esclavitud disfrazada de libertad de vientre, cosa que ya se había aprobado en la constituyente de Cúcuta, en la Constitución colombiana. Es decir, los hijos de esclava son libres, pero para llegar a esa libertad necesitan pasar un tiempo hasta que se puedan declarar libres. Es decir, no es que nacen libres y salen brincando por ahí, no. Esperan 18 años. A los 18 años quedarían libres. La Constitución de 1830, mediante reforma más adelante, no solo mantuvo eso, sino que lo modificó en un sentido desfavorable. Es decir, en lugar de mantener los 18 años, cuando ya estaban viendo cerca que la Constitución de Cúcuta es el 21, cuando la cosa llegó ya en los tiempos de Sublet por allí, ya se acercaban los 18 años de los esclavos nacidos a partir de 1821, subieron la cifra para 21 años y después más adelante para 25 años. Todo a cambio de un proceso de formación que le iban a dar los esclavistas. De esta manera que en el fondo ya vamos a hablar después de eso, la esclavitud aquí se murió de vieja y de inútil y no hubo ninguna revolución para liberar a los esclavos. Entonces se mantuvo la esclavitud, la manumisión se los puso no para los 18 sino para los 21 años. Otro cambio fue que Caracas volvió a ser capital. En los primeros tiempos Páez se basó fundamentalmente en el apoyo de Valencia, donde Miguel Peña tenía un poder fundamental. La Constitución pasó la capitalidad para Caracas. Caracas volvió a ser la capital y entonces la oligarquía que va a rodear a Páez ya no es solo la de Valencia, sino la de Caracas. Y pierde peso, pierde influencia Miguel Peña, que había sido el asesor más directo de Páez y cuyo núcleo de acción era fundamentalmente Valencia. Ahora Páez va a estar vinculado a otros personajes que van a incidir sobre él. Por supuesto, se elige en esa constituyente se elige presidente a Páez. Páez se elige presidente para el periodo 1831 a 1835. Y Páez va a tener como como ministro del Interior, equivale más o menos a eso, como ministro del Interior, a un personaje que lo vamos a encontrar en toda esta historia de Venezuela del siglo XIX, que es Antonio Leocadio Guzmán, que va a empezar como conservador y después va a ser liberal, igual que vos. La primera presidencia de Páez va del 31 al 35 y
va a caracterizarse con dos elementos que son, empezar, digamos, con dos elementos que son importantes. El primero, un enfrentamiento con la Iglesia. Y es interesante ver a los conservadores enfrentados con la Iglesia. Al establecer el predominio del Estado sobre la Iglesia, el arzobispo de Caracas, Ramón Ignacio Méndez, que es un prócer de la independencia, que de verdad fue prócer de la independencia, anduvo en Barinas con Páez, lanza en mano, además de eso, además era un tipo bonchón, mujeriego, peleón, agresivo, un personaje bien interesante. Ramón Ignacio Méndez se opuso a firmar la Constitución. Había que hacer un acto en la iglesia, él dijo que no, que lo iba a hacer en la Casa de Gobierno, después dijo que no hacía nada, porque él no aceptaba el patronato. Él quería un concordato, o sea, una iglesia, un acuerdo del Estado y la Iglesia, dándole mayor peso a la Iglesia. Y los conservadores venezolanos, con Páez, dieron un ejemplo verdaderamente para toda América Latina. Mientras todos los otros conservadores que uno encuentra en la historia latinoamericana, todos son amigos de la Iglesia y servientes de la Iglesia y defienden a la Iglesia, hacen guerras religiosas incluso. Estos conservadores hicieron lo que hizo Páez. Le dijo al arzobispo: usted puede ser prócer de la independencia. Más Páez lo conocía porque había estado con él en los llanos, con lanza en mano y una de esas. Usted puede ser prócer de la independencia y usted es el obispo, pero primero fue el Estado que la Iglesia, y usted tiene que aceptar la prioridad del Estado sobre la Iglesia. Y si no apoya la Constitución, usted va a ser expulsado. Y como era una pelea de dos duros, Méndez dijo que no la firmaba, bueno, para afuera. Y expulsaron, con dos obispos más. O sea, los conservadores expulsando a la Iglesia por no aceptar la Constitución. A los 2 años hubo una presión allí para que Ramón Ignacio Méndez volviera, y Páez dijo: bueno, sí que vuelva, pero que respalde la Constitución. Y Méndez tuvo que aceptar la Constitución. Eso es un ejemplo, de verdad, yo siempre lo cito porque de verdad es algo muy valioso, sobre todo porque fue el punto de partida de una política de los gobernantes venezolanos de tratar, no de separar exactamente a la Iglesia del Estado, eso solo se pudo hacer más adelante, ya prácticamente en el siglo XX y nunca del todo, pero sí someter a la Iglesia al poder político. Y eso fue un modelo. Los liberales no cambiaron nada de eso, y Guzmán Blanco tuvo también una pelea similar con el otro arzobispo y también lo votó. La Iglesia quedó plenamente sometida al poder de la Iglesia. Desgraciadamente, uno de los problemas que nos ha traído estos últimos tiempos, y en eso nuestro querido comandante Chávez tiene una gran responsabilidad, es meter otra vez la Iglesia en la política. Yo lo critiqué bastantes veces, muchísimas veces lo critiqué, meter a la Iglesia en la política. No hay nada más terrible que una guerra civil, donde los hermanos se matan. Pero una guerra civil todavía es más terrible cuando es una guerra religiosa, cuando uno está matando porque cree que está matando en nombre de Dios. Eso es lo más terrible, más espantoso que pueden hacer los seres humanos. Y cuando hay una crisis política con elementos religiosos, las cosas son mucho más terribles. Piensen un poco en el Estado Islámico, en ese tipo de cosas horrorosas, o en la Guerra Civil Española. Bien, los conservadores dieron un ejemplo verdaderamente bien valioso para la historia de Venezuela. El otro problema fue con los militares. Y Páez tuvo que enfrentarse particularmente a Bermúdez, otro héroe de la independencia, porque la Constitución les quitó algunos de los privilegios. Todos somos ciudadanos en ese sentido, y por tanto no puede haber algunos que tengan privilegios especiales, ser juzgados de una manera distinta. Y Bermúdez se alzó en 1831, y claro, su bandera era que el catolicismo era la religión oficial, tenía que ser la religión oficial, y quería reconstruir la Gran Colombia. Por supuesto, Páez lo derrotó, lo sometió, y la cosa pasó. ¿Quién? Monagas estuvo también metido ahí. Monagas estuvo también ahí, además, Monagas jugó un papel bien importante en esa. Tuvo Bermúdez y tuvo Monagas. Bueno, y Mariño también, Mariño estuvo ahí, lo que pasa es que Mariño estaba más o menos cuidándose un poco. Pero eso no tuvo trascendencia, eso fue una cosa más que una declaración, una cosa, y no hubo ninguna. Ah, no, tú dices la revolución de la reforma, no, ya la vamos a. Ah, no, 35, eso lo vamos a ver ya. Eso fue con Vargas. Bueno,
De las cosas aprobadas aquí de la presidencia de Páez, bueno, en 1834 se aprobó la libertad de cultos. Esta es otra cosa bien importante. Fíjense que son conservadores haciendo algunas políticas que son liberales. Libertad de cultos. Mientras algunos pedían que el catolicismo es la religión oficial y que tiene que estar en la Constitución y no se le dé derecho a ninguna otra religión, aquí se aprobó la libertad de cultos. Cosa que tenía mucho que ver con la influencia de los ingleses, pues. Los ingleses tenían casas comerciales aquí, estaban en negocios de minería, cosas de esas, y querían ejercitar su propia religión. Y los ingleses, por supuesto, eran protestantes de diversas corrientes. Entonces, libertad de cultos. En La Guaira todavía hay un cementerio de los ingleses, de esa época. El cementerio de los ingleses, no sé si lo han tumbado hoy, pero de repente Farruko lo tumbó para hacer un edificio ahí, pero se lo llevó la vanguardia. No le dieron tiempo a Farruko. Bueno, sí, es verdad, se lo llevó es verdad, se inundó, es cierto, ahora lo recuerdo. Bien, pero había un cementerio de los ingleses y había la posibilidad de ejercer cultos de las otras religiones, cristianas todas, por supuesto. En 1834 se aprobó una ley famosa, que es la ley del 10 de abril. La ley del 10 de abril. Esa es una ley muy corta, muy concisa, pero que va exactamente al fondo del problema. El fondo del problema era el problema que tenía que ver con los préstamos y con las hipotecas. Y esa ley era una ley en la cual se establecían las ventajas para los prestamistas, que además eran usureros, para cobrar las deudas cuando resultaban impagables, con las hipotecas que generalmente eran hipotecas de tierra, hipotecas de hacienda. Esa ley era una ley que evidentemente perjudicaba a los terratenientes y beneficiaba a los comerciantes y a los usureros. Pero, cosa extraña, los terratenientes nunca protestaron en esos años contra esa ley. Aceptaron esa ley en el Congreso y las protestas vinieron prácticamente en los años 40. En ese momento la ley se aceptó y pasó tranquilamente sin que tuviera ningún problema. Ya vamos a ver después las peleas que provocó esa ley del 10 de abril. Y en fin, Páez empezó a estimular la inmigración que tenía un doble propósito y siempre lo tuvo en Venezuela. Por un lado, estimular la agricultura, es decir, estimular la agricultura sería provocar siembra, mayor producción en una situación de crisis, pero el fondo ideológico era blanquear el país, es decir, que el país se blanqueara porque no estaban trayendo importación del África, sino importación o inmigración de población europea. Querían población europea, blanca. Pero realmente los que vinieron fueron canarios. Los canarios no es que no fueran blancos, los había de distintos colores, unos más bronceados, otros menos bronceados, pero los canarios no eran exactamente el modelo que se quería. Más adelante, lo vamos a ver la próxima oportunidad, llega un momento en que Guzmán Blanco critica la inmigración canaria, por una razón muy sencilla, porque los canarios se parecían demasiado a los venezolanos y no querían, por supuesto, canarios. Querían blanquitos del norte de Europa. Eso es. Francés y alemanes mejor todavía, por supuesto. Pero eso no vinieron para acá. Eso fueron para el sur, para allá, Argentina, para Uruguay. Bueno, otra cosa. Y bueno, la política de Páez, que fue una política liberal en términos económicos, empezó a recuperar la economía. Una cosa asombrosa es que esa Venezuela descrita en 1828 como una Venezuela arruinada, digamos para mediados de los años 30, 34, 35, por ahí cuando termina el primer gobierno de Páez, es una economía que se ha estado recuperando y Venezuela ha aumentado, se ha recuperado la producción de café, y se convierte el café en el producto principal, ha mejorado incluso la producción de cacao, y al de tabaco también, se privatiza el tabaco que era monopolio del Estado. Eso no resultó mucho, realmente era mejor con el Estado que con la privatización. Arcila Farías escribió un libro sobre eso y dice exactamente que uno de los ejemplos que a los privatizadores no les gustaría sería el ejemplo de la privatización del estanco de tabaco en Venezuela, que funcionaba cuando era del Estado y que cuando se privatizó se echó a perder. Bueno, y finalmente hay entonces como un proceso
digamos, de mejoramiento de la economía. Venezuela empieza a pagar la deuda de Colombia, que la dividió entre los tres países, y ha estado pagando regularmente la deuda, etcétera, etcétera. Una cosa a señalar aquí, que es importante, antes que se me olvide, es que los liberales, los conservadores venezolanos son liberales en el punto de vista económico. Son conservadores en lo político porque son partidarios de la esclavitud, el gobierno es oligárquico, etcétera, etcétera, y en lo social, pero son intransigentes en lo económico. Para ellos el problema fundamental es la división internacional del trabajo, la exportación de materias primas, el libre mercado y la libre circulación de la mercancía. De tal manera que son los principios manchesterianos, digamos, de economía. Pero esos principios tienen un límite, que es que el Estado depende fundamentalmente de ingresos fiscales. Y entonces, el Estado que facilita la importación de bienes manufacturados y la exportación de materias primas como el café, pone impuestos a uno y al otro. Y particularmente tiene que poner impuestos a la importación, porque quiere estimular la exportación, y le pone impuestos. Es decir, no hay un libre comercio porque el Estado depende de ese ingreso fiscal, y con ese ingreso fiscal es que funciona la burocracia, con esos ingresos fiscales que se paga a los empleados y se mantiene el Estado. Entonces el único freno es eso. Bueno, en 1834 vienen las elecciones para que el nuevo presidente tome el poder en 1835. Y aquí se va a presentar un primer problema político grande. El primer problema político grande es que la oligarquía criolla, esa oligarquía conservadora, ha aceptado a Páez, porque Páez ha hecho todo lo que ellos quieren, pero en el fondo no les gusta Páez. Buena parte de ellos son realistas, han sido realistas, enemigos de la independencia, y le temen mucho a un militar como Páez, a un prócer como Páez, manejándolo. Y Páez no se puede reelegir porque la Constitución no lo permite, pero Páez sigue teniendo un poder muy grande. Entonces ellos deciden buscar otro camino y se encubren con la idea del civilismo. No quieren militares, quieren un civil. Y entonces buscan una candidatura que va a ser la candidatura de Vargas, de José María Vargas. Vargas es un médico respetable, solidario socialmente, muy conservador, mentalmente es un tipo bastante conservador, ha sido amigo de Bolívar, fue rector de la universidad, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con la independencia. Vargas estuvo al principio y luego se fue de su familia, él se fue para Edimburgo, para Escocia, y estudió medicina, hizo un montón de cosas, y después se instaló en Puerto Rico. Y regresó a Venezuela en 1825, después que lleva la independencia. O sea, en un país donde todavía está viva la independencia, por lo menos en el sentido de que, bolivarianos o no, hay próceres que fueron los líderes de esa independencia y quieren cobrar su lucha. Bueno, tienen heridas, sangre, muertos, etcétera, etcétera, y no quieren entonces que venga un burgués o un civil que no hizo nada por la independencia a ser presidente. Primero van ellos. Y eso va a generar un fenómeno interesante allí, que es que al lado de esos civilistas aparece una alianza extraña de bolivarianos y antibolivarianos. Porque entre los militares hay algunos que son bolivarianos, por ejemplo, Briceño Méndez, Diego Ibarra, etcétera, etcétera, y otros que son antibolivarianos porque fueron enemigos de Bolívar. Uno de esos antibolivarianos es Carujo, Pedro Carujo, que fue de los que participó en el atentado para matar a Bolívar en Bogotá en septiembre de 1828. Entonces, ahí se unen bolivarianos y antibolivarianos porque lo que están defendiendo es una candidatura militar de algunos de ellos. Están pensando en Mariño, porque Páez no puede ser todavía, están pensando en Mariño y no quieren aceptar a Vargas. En ese contexto tienen lugar las elecciones, pero Vargas tiene el apoyo formal de Páez. La campaña es muy tensa, muy virulenta, y finalmente Vargas está consciente de que es muy difícil gobernar un país con esa situación, con ese conflicto. Entonces empiezan a darse unas paradojas allí, porque Vargas es un candidato que se la pasa renunciando.
yo no sirvo para esto, no sé qué, y renuncio, no le aceptan la renuncia. Cuando va a ganar, está a punto de ganar las elecciones, dice que por qué no escogen a otro, no, tiene que ser usted, y nadie le acepta la renuncia. Y después incluso cuando termina ya ganando, al primer choque allí, dispuesto a renunciar otra vez y nadie le acepta la renuncia. Y entonces se produce un movimiento contra Vargas. Y esto sí va a ser un movimiento ya militar, bueno, lo que se llama en Venezuela revolución, que no quiere decir que están cambiando nada. Unos militares que se alzan y empiezan a echar tiros, no importa dónde vayan. Aquí hubo revoluciones legalistas. Imagínense una revolución legalista, una revolución para defender la ley. Las revoluciones son para cambiar las leyes, en fin. Entonces, se llama revolución de las reformas. Y esa revolución la va a encabezar entonces ese grupo de bolivarianos y antibolivarianos unidos contra Vargas. Logran prácticamente, parece haber retirado a Suato por allá, un Suato allá en Guárico o en Apure, y dan un golpe de Estado prácticamente. Dan un golpe de Estado y capturan a Vargas y hacen preso a Vargas. Y hacen preso a Vargas y le piden la renuncia a Vargas. Y entonces resulta que Vargas, después que ha renunciado 40 veces, ahora no renuncia. Cuando le piden la renuncia dice que no renuncia. Bueno, ahí se produce una famosa discusión entre Vargas y Carujo, que aparece siempre, la cuentan en todas las historias de Venezuela, y en la cual Carujo le había dicho a Vargas, doctor, que lo quiere obligar a renunciar, doctor, el mundo es de los valientes. Y Vargas que le había dicho, no, el mundo es del hombre justo y honrado. Es una pejada de nota, porque realmente el mundo nunca es del hombre justo y honrado. Quien tenía razón ahí en todo caso era Carujo. Si no ven a la historia de cualquier país. Bueno, lo cierto es que ahí se presenta a Vargas como el hombre sabio y culto, y a Carujo como un chafarote, pues un militar de esos brutos. Carujo no era nada bruto. Carujo es un personaje de esos personajes que en la historia de Venezuela se han vuelto siniestros, sobre todo porque estuvo metido en el atentado para matar a Bolívar, con eso prácticamente. Pero Carujo era un tipo culto, era hijo de canario, culto, sabía inglés, sabía francés, estudió matemáticas en una academia en Bogotá, fue profesor de lenguas en el Instituto San Bartolomé, era un instituto universitario de Bogotá. Fue jefe de la milicia que nombró Bolívar en 1827 en Bogotá. Participó en varias batallas, la batalla para tomar Maracaibo en 1823 fue herido y fue premiado como valiente, etcétera, etcétera. O sea, el tipo es un personaje contradictorio, evidentemente contradictorio. Y tenía ideas liberales, bien dogmáticas, que fue lo que lo llevaron entonces a meterse en el atentado contra Bolívar y de paso a cometer un crimen que fue cuando ya estaban en retiro, replegándose. Él le dio un sablazo a uno de los ¿cómo se llama? De los guardianes, no, los decanes de Bolívar, Ferguson, y lo mató. Entonces lo condenaron a muerte allá en Bogotá. Finalmente lo perdonaron a cambio de que él delatara a los otros miembros, y los delató también. Finalmente lo trajeron preso para acá, para Maracaibo, y de ahí se escapó. Es una historia verdaderamente aventurera. Y él fue uno de los tipos que incluso, después que Vargas no renunció, lo que hicieron fue destituirlo y lo mandaron para las Antillas a él y al vicepresidente. Entonces se creó un vacío de poder, ahí sí se creó un vacío de poder, porque no había presidente, y el que estaba detrás de toda esa movida era Páez, como diría un llanero, como caimán en boca de caña, esperando, porque el jefe era Mariño, el jefe de la rebelión era Mariño, el jefe reconocido era Mariño, y estaban todos los otros jefes, y entonces estaban buscando el apoyo de Páez, y Páez no dijo nada. Páez se comportó más como un andino que como un llanero, ¿no? Guardando las cosas para que madurara, y entonces salió de su acto inmediatamente con una tropa, y empezó un juego extraño allí, entre si Páez estaba con ellos o no estaba con ellos. Parecía que sí, al final resultó que no. Páez los engañó prácticamente, a Mariño, a los otros, y entonces se declaró a favor de la Constitución y a favor de Vargas, a favor de la legalidad. Entonces ellos se desorganizaron, los conspiradores se desorganizaron, habían peleado un poco en Oriente y después pelearon en el centro. Y por cierto, uno de los que peleó más ahí fue Carujo.
Carubo resistió hasta el final y hubo una batalla ahí en Puerto Cabello y finalmente en la batalla salió herido, lo condenaron a muerte, pero se murió antes del juicio de Carubo. Entonces Páez se convierte en el dueño del poder, el dueño absoluto del poder. El absoluto del poder llama a Vargas y a Narvarte, que es el vicepresidente, para que se reinstalen, pero prácticamente no los dejan gobernar. No los dejan gobernar, el Congreso lo controla Páez, no lo dejan gobernar. Vargas ahora sí ve que desesperadamente lo que ocurre aquí es que Páez le está demostrando a la oligarquía que lo rechazó para poner otro candidato que el poder es de él o de quien él nombre allí y que él es la verdadera garantía para ellos de seguir disfrutando el poder. Y eso lo entiende la oligarquía perfectamente y se da cuenta de que no puede hacer otra cosa sino seguir apoyando a Páez. En ese contexto pues, de sabotaje, Vargas propone una ley de amnistía y el Congreso paecista propone realmente mano firme, meterlos presos a todos, fusilarlos, etcétera, etcétera. Y Vargas entonces finalmente renuncia y esta vez sí le aceptan la renuncia. Le aceptan la renuncia. Claro, sí. Asume el vicepresidente, que es Narvarte, por 2 años, porque el presidente duraba 2 años, cumple 1 año y al año siguiente el poder le pasa a Sublet. Y Sublet pasa a ser presidente encargado de Venezuela y Sublet es el compadre de Páez. Páez y Sublet son compadres, forman una verdadera llave allí que va a dominar toda esa oligarquía conservadora. Sublet gobierna entonces del 37 hasta el 39. En ese periodo, por supuesto, no en el periodo de Sublet, no, un poquito antes, realmente se ha aprobado una cosa que es importante allí, que es que Sublet es un hombre bien conciliador en su manera de ser. Sublet es un militar, pero más que militar es un burócrata, es un hombre más de oficinas y de juicios y de tribunales que de la propia guerra. No que fue cobarde ni nada parecido, sino que su mentalidad es mucho más burocrática. Y gobierna allí con mucho equilibrio, con mucha tranquilidad, buscando calmar las cosas. Pero 1 año antes de que Sublet llegara al poder, se presenta un problema, se sigue acentuando el problema de los llanos. Lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años, y va a seguir ocurriendo más adelante, es que los llanos se están desbordando de inestabilidad, de violencia. Y entonces la oligarquía conservadora, entre Narvarte y Sublet, aprueban una nueva ley para poner orden en los llanos. Esa ley recibió familiarmente, y se quedó así, el nombre de Ley de Azotes. Ley de azotes con Z. Esa ley de azotes era una ley para imponer un orden riguroso en los llanos. Recuerden que la independencia, el primer gobierno republicano, en 1811, creó una ordenanza de los llanos, para poner orden en los llanos. Y cuando Bolívar, después de la campaña admirable, fue gobernante de Venezuela, aprobó también no una ordenanza exactamente, pero una normativa para poner orden en los llanos. El odio de los llaneros contra los republicanos era claro, porque esas leyes lo que querían era convertir a los llaneros en peones, poner orden, someterlos al orden de las haciendas para que trabajaran como peones. Y los llaneros tenían un concepto de libertad, de espacio abierto, de hacer lo que les dé la gana, que evidentemente lo defendían con sus armas y con todo lo que pudieran. Esta ley establecía pena de muerte para el abigeato, pena de muerte para distintas cosas y sobre todo para delitos menores, azotes. Ustedes lo que se imaginan a un soldado de la independencia acusado entonces y obligado a recibir 20 azotes o 40 azotes o algo por el estilo. Es una cosa indignante, de verdad. Y esa ley finalmente no tuvo mucho éxito. En los llanos no tenía éxito nada, porque todo lo que funcionaba allí dependía de los llaneros. Y de paso los propios hacendados también estaban vinculados al contrabando, al robo de ganado. Ahí no había límite verdaderamente claro para las haciendas, de tal manera que el desorden social, sobre todo visto desde el punto de vista de esa oligarquía, era algo incontrolable y seguía creciendo. En ese mismo contexto se produce ya en el gobierno de Sublet
una rebelión llanera, que es la rebelión de Farfán. Farfán es uno de los héroes de la independencia, uno de los llaneros que ha peleado en la independencia. Son dos hermanos. Y Farfán no es cualquier cosa. Farfán era un tipo como de 2 metros de alto, así grande, valiente, tremendo jinete, y estaba emparentado con Páez, hermano. En Venezuela el compadrazgo ha sido una cosa frecuente, ¿verdad? Bautizarle los niños al otro y el otro te bautiza a los a ti, entonces son bicompadres. Y bueno, los bicompadres se pueden matar también, pero generalmente hay un momento que, pero compadre, no me va a matar usted, ¿cómo va a hacer eso? Entonces Páez logró finalmente derrotar a Farfán, pero ahí influyó mucho la condición de compadre con la cual un diálogo, y Farfán aceptó y se rindió. Pero lo derrotó en una de las batallas, en Payara. Y entonces le dieron iba a decir los alabolas, pero no es la palabra adecuada, pero es una palabra un poco, los adulantes, sí, bueno, en fin, los turiferarios, pues para decirlo de lo más fino, pues. El nombre de el León de Payara. Bueno, ya Páez con ese León de Payara estaba listo para volver a ser presidente. Y al año siguiente, por supuesto, en las elecciones que se hicieron el año siguiente, Páez las ganó y vino la segunda presidencia de Páez. Lo más importante que ocurre en la segunda presidencia de Páez, donde pasan muchas cosas, es que el bloque dominante, el bloque de clase se divide. Se va a dividir y entonces va a aparecer el Partido Liberal. Los conservadores no tenían exactamente un partido, no necesitaban un partido, gobernaban, pues tenían todo el poder. Se va a separar de ese bloque, fundamentalmente se van a separar los terratenientes, algunos de los terratenientes importantes. Y luego ese grupo se va a radicalizar y va a adquirir una dimensión social mucho más popular. Ese partido va a ser el Partido Liberal. Partido Liberal que se funda en 1840. Sí, claro. Además que el Partido Liberal tuvo un papel fundamental en todas estas luchas que vienen. Realmente fundamental. El Partido Liberal se forma al principio con una mezcla de terratenientes con intelectuales liberales. Ahí está el Conde de Tovar, por ejemplo, el Conde de Tovar, y no me acuerdo qué otro de esos, el Marqués del Toro, que ya no era marqués, ya no existían títulos de nobleza, era Fernando Rodríguez del Toro, y lo que había sido el Conde de Tovar, que son terratenientes, pero godos, estuvieron allí. Pero cuando vieron que el partido empezaba ya a tomar ciertos sesgos, volvieron otra vez al redil, volvieron otra vez para el otro lado. Y el partido quedó más que todo en manos de todos estos intelectuales, que son Tomás Lander, que era uno de los fundadores, Chandía, Brutual, Sanabria, y fundamentalmente Antonio Leocadio Guzmán, que va a ser el gran líder del Partido Liberal. Antonio Leocadio Guzmán ha comenzado Antonio Leocadio Guzmán es uno de los personajes más interesantes y más volubles de la historia de Venezuela. Antonio Leocadio Guzmán era hijo de español, fue realista al principio, después pasó a patriota, después de la independencia, pasó a patriota, de patriota pasó a ser patriota bolivariano, y pues lo mandaron al Perú, y allí fue a llevarle la propuesta de Páez de que Bolívar se declarara emperador como Napoleón. Y después de bolivariano se volvió antibolivariano y estuvo en todas estas movidas de 1830. Fue ministro del Interior de Páez en el primer gobierno de Páez y después finalmente terminó buscando un propio camino y fue líder del Partido Liberal. O sea que el camino es sinuoso verdaderamente, un rato aquí, un rato allá, pero allí se mantuvo mucho más tiempo, en el Partido Liberal. Pero un tipo brillante realmente, un tipo bien capaz, bien brillante, un gran demagogo, por supuesto, un gran demagogo. Pero él va a ser el fundador del periódico del partido. Un periódico que se llamó El Venezolano. Y ese periódico fue un periódico increíble, porque un periódico de verdad, un periódico popular. Venezuela era un país de analfabetos, pero algunos que leían, como siempre pasa en esas sociedades de analfabetos,
se leen colectivamente, cogen esto y se lo leen al grupo y después la cosa se va difundiendo y cada quien le va agregando lo que puede. Al final no se sabe qué fue lo que leyeron, pero en todo caso la gente cree estar muy informada y pelea por eso. Sí. ¿Usted sabe cómo son los chismes? ¿Qué pasó en la esquina que le dieron un tiro a una señora? Cuando llega la cuarta versión de eso fue que la señora mató a su hijo porque le estaba robando el dinero y entonces el policía que vino se lo llevó a los dos. Así son las cosas. Bueno, entonces, pero la gente no leía, pero oía y eso circulaba. Por eso es que los pulperos eran un factor político importante en esta sociedad. Era como CNN, pues. Ahí llegaba toda la información, cada cliente que llegaba a comprar algo contaba, bueno, yo vengo de allá de Calabozo, que ya mataron a no sé quién y fulano está robando, y otro que llegaba de Paraparra, de no sé dónde, de Ortiz, y el pulpero se iba convirtiendo en la gran fuente de información, además fiaba y lograba ganar apoyo de gente. Así se hizo. Boca es un líder popular, y eso funcionó durante todo el siglo XIX. Bueno, entonces las noticias circulaban pues de esa manera y el venezolano se convierte en una referencia importante y su lenguaje se va radicalizando. Y al radicalizarse, por supuesto, se quedan los intelectuales, se queda una parte de los terratenientes, porque el venezolano defiende de alguna forma sus intereses, ya vamos a ver cuál es la pelea, y se van incorporando también los artesanos, pequeños productores y pueblo. Y el pueblo de Caracas particularmente se convierte en un pueblo bien radicalizado y donde los artesanos y los pequeños productores, descontentos con el gobierno, con la situación de crisis, porque se ha ido acentuando la crisis económica mundial y venezolana, van a tener entonces un papel importante allí. Estamos yo por aquí. Ajá. Bueno, la ruptura del bloque tiene que ver con que, en 1841 se va a aprobar otra ley, la aprueba el segundo gobierno de Páez, que es la ley de espera y quita. La ley de espera y quita es una ley que viene a reforzar la ley del 10 de abril de 1834. Son leyes que han jugado un papel histórico muy grande, por eso uno tiene que recordarlas y conocerlas. La ley de espera y quita era una ley que estrechaba más el cercamiento de los intereses de los terratenientes. La ley lo que decía esencialmente era que para que un deudor pudiera reclamar una prórroga en el pago de la deuda antes de que lo embargaran, necesitaba que todos sus acreedores, todos, sin excepción, estuvieran de acuerdo en eso. Era prácticamente imposible. Le debes a 5 personas distintas, puedes lograr que 2 o 3 te apoyen para darte un plazo, pero que puedas reunirnos a los 5 y los 5 estén de acuerdo en darte el plazo, eso es prácticamente imposible. Eso es como ganarse el quino. De tal manera que esa ley terminaba de asfixiar a los terratenientes. Y entonces el conflicto que está en el fondo de la creación del Partido Liberal es el conflicto entre los comerciantes y usureros, que son los beneficiarios de esas leyes del 10 de abril y luego la de espera y quita, que en la medida en que hay crisis, porque cuando la crisis no se notaba o estaba empezando, funcionaba el acuerdo, por eso los terratenientes mismos apoyaban esas leyes, conseguían créditos y vendían, y estaban exportando café, y estaban exportando productos, y la cosa caminaba. Cuando se produce la crisis económica mundial y empieza a afectar a Venezuela, entonces se rebajan las exportaciones, rebajan las importaciones también, porque no hay cómo comprarlas, pero sobre todo se exporta menos, y al exportarse menos hay menos ingresos, y entonces las deudas que hay que pagarlas, y no hay cómo pagarlas. Entonces el problema de los perdedores allí son los terratenientes. Eso genera una polémica tremenda en Venezuela entre los comerciantes, que son fundamentalmente, siguen siendo los conservadores, y los terratenientes que están convirtiendo en liberales, que están asociados al Partido Liberal. Y entonces en esa pelea
los comerciantes y los usureros acusan a los terratenientes de irresponsables, dilapidadores, imprevisivos, que quieren vivir bien pidiendo prestado y después no pagan, y entonces los terratenientes los acusan a ellos de bandidos, chupasangres, vampiros, etcétera, etcétera. Yo digo que tienen razón los dos, pero los perdedores allí, de acuerdo a las leyes, eran los terratenientes. Y entonces la tensión social es muy grande allí. Y en ese mismo contexto se aprueba una ley. Un tipo vinculado al Partido Liberal, diputado, propone crear un instituto de crédito territorial. Una cosa bien moderna, por cierto. Una especie de banco hipotecario para defender a los terratenientes. Y el Congreso lo aprueba. Pero eso llega al gobierno, al Ejecutivo, y el Ejecutivo lo rechaza con el típico argumento liberal de que el Estado está allí para defender los intereses de toda la población, pero no puede estar protegiendo a un grupo de la población, siendo un grupo más poderoso como ese. Y entonces veta el Instituto de Crédito Territorial. Si la situación se convierte entonces en una situación muy tensa, socialmente explosiva, que además se acompaña con la crisis que tienen los llanos y el crecimiento del disgusto, que ya no solo es en los llanos, empieza a rebasar a los llanos, Hay un creciente descontento en el país. Hay un autor, si mal no recuerdo, un estadounidense que estuvo haciendo un trabajo muy bueno aquí sobre los antecedentes de la Guerra Federal, Matthews, que decía que bueno, los terratenientes habían empezado pidiendo leyes rigurosas contra los saqueadores, contra el abigeato, y al final terminaron pidiendo leyes para protegerse ellos, que no los mataran, ¿no? Que no los mataran los llaneros y los asaltantes, en fin, una descomposición social sumamente grande. Entonces, esa descomposición es ayudada además, o la crisis, por la prensa. Hay libertad de prensa porque la Constitución ha aprobado la libertad de prensa, pero realmente empiezan a aparecer no solo el venezolano, que después todo es un periódico comparado con ellos moderado, a pesar de que es bien radical en el lenguaje, sino que empiezan a aparecer panfletos por todas partes, empiezan a aparecer, digamos, como medios alternativos, pues, y empiezan a unos periodiquitos por todos lados, con unos nombres, la centella, las avispas, el rayo, el sin camisa, no sé cuántos nombres más, cada cual más agresivo que el otro. Y entonces empiezan a descalificar de verdad a Páez y a Sublet, par de bandidos que son los seres más despreciables que ha producido el país, ustedes son unos ladrones, no sé qué, y a sugerirle a Sublet, que es el presidente de la República, que él no nació para atropellar, aunque nació para morir en un lugar muy alto, lo cual no quería decir que iba a morir en la presidencia, sino que iba a morir ahorcado por pescuezo. De tal manera que hay un clima, pero bien explosivo. Y en ese clima, un poeta, Rafael Arbelo, que es liberal, le hace una crítica al presidente de un banco. Se me olvidaba decir que en el gobierno, en 1839, el gobierno de Páez todavía, se crearon los dos primeros bancos en Venezuela. Bancos. Un banco colonial británico, que era sucursal del banco colonial británico de Londres, que tuvo como presidente a Leandro Miranda, que era el hijo de Miranda. Y se creó un banco nacional, que era un banco venezolano, con cuatro personajes venezolanos, uno de los cuales era Juan Nepomuceno Chávez, el otro era un comerciante judío muy rico llamado Akers, el tercero no me acuerdo, y el otro era un tipo llamado Juan Pérez. Bueno, más vulgar no podía ser. Juan Pérez era un bandido. Juan Pérez era un tipo que hacía todo tipo de trampas, era más bandido que los banqueros ordinarios, quiero decir. O sea, hacía todo tipo de trampas, cogía los recursos para prestárselos a los conservadores, hacer negocios ilegales y no sé qué, y tenía una fama terrible. Y entre otras cosas le habían creado la fama, parece que era verdad, de que era sifilítico. Y lo llamaban Juan Galindo Pérez. Lo Galindo por las manchas que supuestamente le producía la sífilis, porque el tipo usaba guantes. Y entonces lo llamaban don Juan Galindo Pérez. Había unos versos bien groseros
Y Arbelo escribe unos versos contra él y los publica en una imprenta que es la imprenta donde sacan El Venezolano, pero no en El Venezolano, lo que era el Sin Camisa, o no me acuerdo cuál de los periodiquitos es. Y entonces le meten un juicio y acusan a Guzmán, porque esa es la imprenta donde sacan El Venezolano, de ser responsable. Y hay un juicio público por violar la libertad de prensa, por insultos y no sé qué cosa, en febrero de 1845, y eso es otro espectáculo en Caracas, porque Guzmán se lleva a todo el pueblo de Caracas a hacer una barra y finalmente a defenderse, ¿no? Pero a hacer una barra y finalmente no se atreven a condenarlo y sale aclamado como un torero llevado por la gente por las calles de Caracas. Hay una anécdota ahí que se cuenta, yo me parece muy pendeja, por cierto, pues se la voy a contar, para mostrar que Sublet es el hombre más equilibrado, que entonces el bullicio que ha montado la gente allí, que tienen un escándalo, el juez que está allí dirigiendo la causa no haya que hacer, y entonces le manda a preguntar a Sublet que qué hace con ese escándalo, y entonces que Sublet le había dicho, toque la campanilla. Bueno, esto es interesante después de todo, porque el toque de la campanilla es como la última cosa equilibrada que hace Sublet. Lo que va a hacer inmediatamente Sublet, porque ahora vienen las elecciones del año 46 hay elecciones. Y lo que hace Sublet es que el cuadro político muestra que los liberales van a ganar esas elecciones. No hay manera de que no ganen las elecciones. La historia de Venezuela sí se parece, verdaderamente cómo se repiten las cosas. Ve que van a ganar las elecciones porque controlan varios consejos municipales, porque tienen un gran apoyo popular. El partido liberal verdaderamente tiene un apoyo de los artesanos del pueblo, de lo que ellos llamaban la chupa, los conservadores. Y evidentemente tiene apoyo de terratenientes también, que van a ganar las elecciones, y entonces empieza Sublet, el mismo de la campanillita, a sacar entonces los fusiles y la policía, y empieza una represión terrible ese año 1846. Empiezan a atacar a los concejales, a descalificar, a meterlos presos, a acusarlos de cualquier cosa, a perseguirlos, y verdaderamente se desata una represión enorme. No, esta es Sublet. Segunda presidencia de Páez, no, esta es la presidencia de Sublet. Sublet es presidente del 43 al 47, presidencia de Páez. Elecciones del 42, ¿sí? Del 43 al 47, evidentemente. Sí, después de esa elección es que va a venir la de Monaco. Bueno, y entonces la tensión es tan grande que hay una amenaza clara de guerra civil, porque los liberales no solo tienen poder en Caracas, tienen poder en el interior, tienen un gran apoyo por todas partes, y los conservadores ven que van a perder las elecciones y no las quieren perder. Entonces, en ese contexto de tensión se van a producir dos fenómenos muy importantes. Uno de ellos es que empiezan algunos sectores de los propios liberales a buscar un diálogo entre los liberales y los conservadores. Y entonces Mariño, que está del lado de los liberales, pero que hace un papel allí más o menos de mediador, propone un encuentro entre Páez y Guzmán. Páez es el líder de los conservadores, por supuesto, aunque no se sabe si va a ser candidato a la presidencia. Y Guzmán. Guzmán acepta, y entonces se organiza un encuentro. El encuentro, Páez está en Maracay, y Mariño propone que se vean en Maracay, pero Guzmán no le gusta la idea, propone que sea en La Victoria. Mariño tiene una casa en La Victoria y la idea es encontrarse allí. Bueno, entonces el 1 de septiembre del año 46 sale Guzmán a encontrarse con Páez, pero no es que sale Guzmán solo, sale Guzmán con una patota, o sea, con un montón de gente. Empiezan la mayor parte de los líderes liberales. Ahí está, por cierto, Zamora, que ya empieza a destacarse, y ahí está el hijo de Guzmán, que es Antonio Guzmán Blanco, que es un chamo de 17 años en ese momento, y Echeandía y otros líderes más. Cuando llegan a Antímano empieza la gente a sumarse, y van recorriendo el camino, y a medida
que recorren el camino, va llegando más gente y más gente con banderas amarillas, liberales, viva el liberalismo, mueran los godos y no sé qué vaina, y algunos de ellos vienen armados, que ellos se van volviendo pero una enorme marcha cuando llegan a la victoria, y el propio Guzmán, que es cualquier cosa menos un guerrero, anda asustado, porque lo que está buscando es un acuerdo político para garantizar por una vía pacífica que se garantice el triunfo que ellos van a tener. Y ve que eso se está desbordando. Y entonces cuando llegan a la victoria, el Mariño les dice que pasen a Maracay, que nos está esperando Páez. En ese mismo día, el 2 de septiembre, se enteran de que estalló la rebelión, una rebelión popular liberal en esa zona de lo que hoy es Carabobo y Aragua, los alrededores de Valencia, y entre Valencia y Maracay ha estallado una rebelión, y esa rebelión la encabeza un individuo llamado Rafael Rangel. Rafael Rangel es uno de esos personajes que en la historia de Venezuela parece execrado, presentado como una especie de monstruo. Realmente no es ningún monstruo, es un rebelde popular muy humillado que está encabezando una rebelión cargada de odio de clase, por supuesto, de odio social. Rafael Rangel ha sido un soldado de rasgos indios, es indio, más razón para despreciarlo, pues, en ese racismo que imperaba allí, y ha sido un soldado de la independencia, al cual le ofrecieron tierras y no se las dieron, ha estado verdaderamente frustrado, y finalmente ha empezado a organizar allí grupos liberales para enfrentarse a los terratenientes de verdad, no solo con discurso, sino con realidad. Y se alza con un buen grupo armado. Ahí participan varios esclavos de las haciendas de esa zona de Carabobo, y entonces son grupos indígenas, grupos esclavos, y por supuesto él y otros líderes locales. Empiezan asaltando las haciendas. Asaltan la hacienda de Ángel Quintero, que ha sido uno de los personajes más nefastos de esa oligarquía conservadora. Fue el que propuso que fusilaran a Bolívar si Bolívar entraba a Venezuela en 1830, fue ministro del Interior de Páez, enemigo rotundo de Guzmán, odio personal contra Guzmán, un odio recíproco. Pero Ángel Quintero, que es un hombre afortunado, no está allí. Entonces, bueno, ahí mataron unos cuantos capataces, asaltaron la hacienda, después entraron en otras haciendas. Entonces, es una rebelión social, popular, que no tiene muy claro los principios políticos, pero lo que está cargada justamente de ese odio social. Eso desorganiza hace fracasar el encuentro, por supuesto. Lo primero que hace Guzmán es devolverse corriendo para Caracas. Se devuelve corriendo para Caracas. Cuando llega a Antímano, lo capturan, lo hacen preso, pero después lo ponen en libertad. Y entonces va y se esconde. De los tipos que lo acompañan, del pueblo que lo acompañan, está un dirigente llamado Calvareño, Rafael Flores, que se va para el Tuy a hacer otra revuelta. Otros se van para Barlovento, otros se van para Oriente, y entonces empieza a expandirse toda esa rebelión. Y Zamora se une a Rangel. Y cuando llega a Zamora, Rangel lo reconoce como jefe, y Zamora va a ser jefe de esa primera gran rebelión liberal en 1846. El gobierno desata entonces, ahora sí, el gobierno de Sucre, el de la Campanilla, la represión más brutal que se desató en esa oligarquía conservadora. Y la represión es completa. Y capturan a Calvareño, lo fusilan inmediatamente, persiguen a los otros, y finalmente capturan a Rangel en una escaramuza y lo matan también. Y es más, hay una historia ahí fea allí con la cabeza de Rangel. Ya voy a contárselo después, recuérdenme para que no se me olvide. Y Zamora se queda solo luchando, y Zamora lucha haciendo guerrillas allí prácticamente durante casi 6 meses. Y eso le salvó la vida. Porque cuando finalmente es derrotado y lo capturan, ya la represión más brutal ha pasado. Él lo capturan con otro nombre, Juan Pérez, no me acuerdo, una cosa así, y finalmente lo reconocen, pero lo reconocen, ya está preso y no lo pueden ajusticiar. Simplemente sabe que lo van a condenar a muerte por rebelión. Y lo mismo va a pasar con Guzmán. Guzmán no lo encuentra la policía.
Está escondido en Caracas, que no es la Caracas de hoy, es la Caracas de 1846. Era muy fácil encontrarlo, pero no, se escondió muy bien, casa de una familia. Pero aquí aparece una vez un personaje que ya debía haberlo nombrado antes, que es Juan Vicente González. Juan Vicente González estuvo al comienzo del Partido Liberal también, y pronto se fue. Y Juan Vicente González, que es un tremendo periodista, un escritor, un analista realmente brillante, con una prosa muy del siglo XIX, por supuesto, pero muy brillante, se va a convertir en el más furibundo de los conservadores, enemigo rotundo de Guzmán. Y entonces le pide permiso a la policía para buscar él a Guzmán, porque la policía no lo encuentra. Y se pone él, que no es policía, a registrar toda Caracas y encuentra a Guzmán, que parece que está escondido debajo de una chimenea en una casa, y le entregan y llevan a Guzmán preso, sabiendo además que lo van a condenar a muerte. Porque además Guzmán hizo aprobar en 1831, cuando él era ministro del Interior de Páez, una ley por la cual se condenaba a muerte a todos los responsables de rebeliones políticas. Exactamente, Operación Chacumbello. Entonces, en ese contexto, bueno, se hacen las elecciones. En ese contexto se hacen las elecciones. Por supuesto, las elecciones son un desastre desde el punto de vista. La participación en las elecciones es mínima, aún dentro de lo litesco que era el sistema. Eran 8.000 y algo así los que tenían que participar, participaron como que fueron 392 o algo, una cosa parecida, ¿sí? Casi para suspenderlas por parte de quórum. Y por supuesto, los conservadores se encuentran con un problema grave, que es que su candidato, que es el general Urdaneta, que está en París, y que ya está bastante viejo y está un poco enfermo, se muere. Y no encuentran candidato cuando vienen las elecciones. Y entonces, no encontrando candidatos, se les ocurre que el candidato que van a tener que coger es José Tadeo Monagas. Monagas no es un hombre confiable para ellos. Monagas ha estado metido entonces en la rebelión esa de 1831, y Monagas tiene unas posiciones allí que a ellos no están más vinculados a ese mundo de los orientales y tal, y no les parece muy confiable, pero no tienen otro candidato y se lanza con la candidatura de Monagas. El otro candidato es Bartolomé Salón, que es un héroe viejo, el líder de la independencia, y todavía Guzmán aparece en la lista de los candidatos. Hay una historia que se cuenta también allí, que es que un tipo liberal que va a votar, yo no sé si era en Apure o en Barinas por ahí, va a votar ahí, entonces dice que, ¿por quién va a votar usted? Por Antonio Locayo Guzmán, dice el señor. Pero ese hombre es un rebelde, voto por el rebelde. Pero y usted va a votar por él, pero es que ese hombre está preso, voto por el preso. Es que ese hombre está muerto, voto por el muerto, dice el tipo, ¿no? Y finalmente votó por Guzmán. Lo cierto es que Guzmán también quedó de tercero allí. El Congreso perfeccionaba las elecciones y finalmente le dio el triunfo al que sacó más, que era Monagas. Y Monagas pasa a ser entonces el presidente de la República. Con Monagas va a terminar la oligarquía conservadora y va a empezar la oligarquía liberal. Pero al principio, Monagas gobierna con los conservadores. Primero es el candidato de los conservadores. Ajá. Sí, Monagas le sacó el cuerpo también al principio, es verdad, es cierto. Pero bueno, le propusieron la presidencia y él no le disgustaba la idea. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo ahorita? Monagas no tiene dónde vivir en Caracas. Y entonces vive en la casa de Páez. Los presidentes aquí no tenían casa. Vive en la casa de Páez. Y, por supuesto, rodeado de Páez, todos los paecistas, Ángel Quintero y todos los demás, y Monagas estaba haciendo un poco la política que le imponían. Pero Monagas no quería seguir haciendo eso. Monagas quería tener la presidencia para ser presidente y hacer lo que le diera la gana. Y eso es lo que va a lograr. Entonces busca la manera de empezar a separarse de Páez. Una de las cosas que hace es conseguir, él tenía dinero, por supuesto, comprarse una casa en Caracas, para vivir en su casa. Y empieza a acercarse a los liberales.
Lo que iba a contar era que una de las cosas que se narra allí también es que cuando capturan a Rangel, a Rafael Rangel, lo matan, le cortan la cabeza, le ponen unos ingredientes allá a la cabeza para que aguante un poco, la envuelven en un paño, se la mandan a Páez. Allá, y Páez entonces se la muestra a Monagas. Monagas parece que quedó asqueado con eso, y eso es una de las cosas que estimuló que rápidamente encontrara su casa. Y Monagas empieza a acercarse entonces a los liberales. Y otra cosa que hace es que la esposa de Guzmán, que es parienta del Libertador, Carlota Blanco, por eso es que el hijo se llama Guzmán Blanco, Carlota Blanco va a rogarle a Monagas que, Antonio Leocadio Guzmán es juzgado, apela, la cosa va al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dictamina pena de muerte, pero recomienda que lo indulten, o sea que lo exilien y no le ejecuten la pena de muerte. La esposa va a pedirle a piedad prácticamente a Monagas, y Monagas le dice: no se preocupe, señora, yo no estoy aquí para servir a las pasiones de nadie. Y amnistía a Antonio Leocadio Guzmán y lo mandan al exilio. Y le perdonan la vida a Zamora también y lo incorporan incluso al ejército. Claro, ya son signos de ruptura clara con el paecismo, y entonces a partir de allí los liberales empiezan a colarse en el gobierno de Monagas. Monagas nombra ministro del Interior a Tomás Sanabria, que es otro de los líderes liberales, y finalmente la ruptura con Páez ya es completa. Pero Páez controla el Congreso, los paecistas controlan el Congreso. Entonces el conflicto va a conducir a otro hecho famoso en la historia de Venezuela, el 24 de enero de 1848. Lo que llaman los historiadores tradicionales el asesinato del Congreso. Ya vamos a analizar eso para mostrar que las cosas no son así. El problema es entonces que Páez decide, con el apoyo de su gente en el Congreso, tiene mayoría, completa mayoría allí, decide proponerle al Congreso, ordenarle al Congreso que lo que hay que hacer es destituir a Monagas, y que el Congreso tiene la facultad para destituir al presidente. Y entonces empiezan a preparar la destitución de Monagas. Empiezan a preparar la destitución de Monagas desde principios de enero. Y la Cámara de Diputados tiene control absoluto paecista, y por supuesto podrían hacerlo perfectamente. La Cámara de Senadores también tiene la mayoría, pero hay algunos diputados liberales allí. Entonces, lo que deciden es que les resulta muy complicado destituir a Monagas en Caracas, porque Monagas tiene el apoyo del pueblo de Caracas. Y de paso, el pueblo de Caracas empezó a organizarse a través de milicias, de milicias populares, milicias de artesanos. Los liberales están organizando milicias populares, milicias de artesanos, de tal manera que esas milicias representan un pueblo, no digamos que armado, porque lo que tienen son cuchillos y palos, pero en todo caso, por lo menos para romperle la cabeza a alguien sirve, ¿no? Entonces, hay un temor a que le pase algo al Congreso si aprueban eso en Caracas. Y la idea es irse a Puerto Cabello para hacer la destitución desde Puerto Cabello, donde domina Páez, y no corren el peligro de que se vaya a meter el pueblo allí. La Cámara de Diputados lo aprueba. La Cámara del Senado no lo puede aprobar por una razón muy peculiar. Hay un diputado allí que es un líder del Partido Liberal, que se llama Estanislao Rendón, y cuando van a discutir eso, Estanislao Rendón pide la palabra y se pone a hablar. Y empieza a hablar, y hablar. El tipo bate el récord mundial de discurso en el Congreso. Tuvo como, 17 horas hablando allí en el Congreso. Tuvo que suspender la sesión, y entonces no pudieron aprobar el traslado para Puerto Cabello. Y por eso solamente no lo aprobaron. Eso se hacía mucho en los Estados Unidos. Hay varias películas norteamericanas donde un diputado quiere sabotear una ley. Pide la palabra y hablaba 7 horas, 8 horas, 9 horas y prácticamente no lo podían interrumpir. Ahora con la ley esta de que lo que le sale es un minuto, como dice Ramos Alú, diputado Cabello le quedan 15 segundos.
Bueno, eso no se puede hacer. Pero Rendón lo hizo. Entonces, de todas maneras, se iban a Puerto Cabello. Pero el 23 de enero se busca otra vez una suerte de conciliación allí. Porque el Congreso, como no terminó de aprobar lo de Puerto Cabello, decide organizar una milicia. Esa milicia, hay discusiones si tenía derecho a hacerla, realmente podía tener una policía, pero una milicia armada no. Y entonces organizan una milicia armada, que es una milicia, digamos, de la burguesía, pues. Así, son los hijos de ellos que son conservadores, que son empresarios, comerciantes, ricos, aristócratas, y entonces sus muchachos armados van a formar la milicia. Entonces va a tener una milicia popular en la calle del pueblo y una milicia de la aristocracia, que es la que va a proteger el Congreso. Conflicto de clase clarísimo allí. Entonces hay un intento de parar eso y se busca una conversación. Ponen de responsable del Congreso a un inglés que ha sido prácticamente ya venezolano y que estuvo en la guerra de independencia, llamado Guillermo Smith. Y Guillermo Smith va a ser como el guardián del Congreso. Entonces se reúnen esa noche para discutir lo de la milicia, el 23 de enero, discutir lo de la milicia, y finalmente pasan las horas y las horas discutiendo, ya casi llega el amanecer, y una parte importante de los burguesitos estos de la milicia se cansan y se van. Y queda un grupo pequeño, quedan 400, una cifra grande, 400, una cifra grande, y quedaron algo así como 60, 70, una cosa así. Y entonces en la mañana el pueblo está ahí, ya organizado en las calles, gritando y consignas y no sé qué, y los diputados empiezan, por supuesto, a asustarse. Ellos llaman a otra cosa. Monagas tiene que presentar su informe presidencial y tiene que ir entonces a presentar el informe presidencial. Monagas decide no presentar el informe presidencial él y delega en el ministro del Interior, que es Tomás Sanabria. Y va Tomás Sanabria a mediodía a presentar el informe. Entra y empieza a presentar su informe. Ahí empieza el desastre. Ahí ocurre entonces que los conservadores que dominan la Cámara exigen primero que vengan los otros ministros. Venezuela tenía en ese caso, en esa época, tenía 3 ministros nada más. 3 nada más. El ministro del Interior, el ministro de Exteriores y el ministro de Guerra y Marina. 3 nada más. Bueno, que vengan los otros 2 ministros para que estén todos allí, ya que Monagas no vino. Si eso pasara, si los 3 ministros estuvieran allí, Monagas no tenía forma de tomar decisiones sino a través de los ministros. Era una maniobra para dejar a Monagas sin poder hablar. Por supuesto, el pobre Sanabria, que es un tipo verdaderamente heroico por lo que aguantó en esa tarde ahí en el Congreso, manda a decir eso. Monagas se niega a que vengan los otros ministros y entonces la cosa se pone más violenta. Mientras en la calle sigue el agite y las consignas y la cosa. Entonces, hay un rumor que empieza a correr, porque va pasando el tiempo y Sanabria no sale, de que mataron a Sanabria. Y la cosa está a punto de estallar. Entonces, dentro del Congreso agreden a Sanabria. José María de Rojas, que es uno de los dirigentes de los conservadores, agrega a Sanabria y lo insulta. Y lo dice, estas cosas que están pasando, repartir, regalar prácticamente tierra. No hubo ninguna manera de que eso beneficiara a los sectores del pueblo. Las elecciones se hacen otra vez en 1850. Antonio Leocadio Guzmán quiere ser el candidato, pero resulta que Monagas tiene otra idea. Y Monagas gobierna de una manera autoritaria, realmente una manera autoritaria, que su hermano sea presidente. Y entonces su hermano José Gregorio es el que va a ganar las elecciones. Guzmán rompe con Monagas, pues se molesta con Monagas, rompe con Monagas. Sin embargo, no rompe tanto, porque a pesar de que rompió con Monagas, consigue que lo nombren un cargo de ministro plenipotenciario en el Perú. Y se va para el Perú. Y lo que hace en el Perú es algo indigno. Cuando Bolívar logró la independencia del Perú, el gobierno peruano aprobó $1 millón para Bolívar como libertador.
Bolívar, que le interesaba el poder, pero que no le interesaba el dinero, se negó a aceptar eso, no lo aceptó. Entonces viene este bandido de Antonio Leocadio Guzmán a pedir al gobierno del Perú el millón de pesos que le ofrecieron a Bolívar, por favor. Además no lo logró el gobierno peruano, pero lo grotesco entonces es que viniera un representante del gobierno de Venezuela a pedir un dinero que con dignidad había rechazado Bolívar porque no estaba cobrando, era un mercenario para cobrar por la independencia. Bueno, son las contradicciones de ese personaje que es Antonio Leocadio Guzmán. Bueno, el gobierno de José Gregorio Monagas verdaderamente no tiene ninguna importancia. Un gobierno gris, con la misma represión, con las mismas cosas. Hay dos cosas que sí vale la pena. Una, la que todo el mundo conoce. Se aprobó la abolición de la esclavitud. El 24 de marzo de 1854 aquí se abolió la esclavitud. Pero vamos a hablar de eso también después. La abolición de la esclavitud en Venezuela no es producto de ninguna lucha social. Primero, los liberales son fundamentalmente terratenientes. ¿Quiénes son los dueños de los esclavos? Fundamentalmente son los terratenientes. O sea, no estaban bien ubicados como para ser luchadores por la liberación de los esclavos, puesto que ellos eran esclavistas. Los comerciantes y los usureros tenían menos esclavos. La iglesia tampoco peleó por eso, porque la iglesia tenía muchos esclavos y compraba tierras y conseguía tierras, cuya garantía eran también los esclavos. Lo que mató a la esclavitud aquí fue la vejez y el tiempo. Es decir, lo que estaba prohibido aquí era traer esclavos, importar esclavos. Eso sí estaba prohibido desde la primera constitución, incluso desde abril o mayo de 1810. Se prohibió importación de esclavos. Había que sobrevivir con los esclavos que se tenían. Ahora, los esclavos envejecían. Las juntas de manumisión liberaban de vez en cuando un esclavito ahí y sobre todo veían si era el más enclenque, el más viejo, el que tenía una pata quebrada, para poder manumitirlo. Los que todavía estaban vigorosos y fuertes nunca lo manumitían. Entonces lo que mató a la esclavitud fue simplemente el tiempo. En 1854 la mayor parte de los esclavos eran viejos. Claro, los hijos de esclavos, algunos estaban haciendo su trabajo para manumitirse, pero por ley, al llegar a los 25 años quedaban libres también. Entonces prácticamente la esclavitud se murió sola. Y el gobierno aprobó una indemnización para los dueños de esclavos que no se les pagó porque vino la guerra federal y arrasó con todo, como el barbarazo de la canción aquella. De tal manera, pero hubo otra cosa que hizo el gobierno de José Gregorio Monagas, que fue tratar de repartir baldíos. Esto no fue el gobierno de él, fueron los liberales que lo apoyaban, Larrazábal, Echandía, etcétera, que así como estaba Monagas repartiendo baldíos que iban para los grandes terratenientes, para los grandes amigos, para las mafias que gobernaban con él, los liberales propusieron entregarle baldíos en el centro del país a los pobres, a los herederos de soldados de la independencia, a la gente del pueblo, e hicieron un intento de repartir tierras para generar propiedad de la tierra en esos grupos de pobres. Eso fracasó. Fracasó porque los terratenientes liberales se opusieron a eso, y no solo se opusieron a eso, sino que se apropiaron también de esas tierras y dejaron otra vez a los pobres pelados, como solía pasar. Y luego vino entonces la segunda presidencia de José Tadeo Monagas. No fue menos que Páez, hubo dos presidencias también. Monagas entonces, en 1854 se hacen elecciones y por supuesto las gana Monagas, José Tadeo. En su segunda presidencia Monagas propone paz, concordia, pero no hace nada de eso. Sigue manteniendo el mismo autoritarismo, la misma represión, la corrupción que sigue creciendo, la crisis económica que sigue profundizándose y los llanos verdaderamente ya son absolutamente incontrolables. Controlables porque ha bajado el precio del café, pero también ha bajado el precio de los cueros. Y al bajar el precio de los cueros en los llanos lo que pasaba era que quienes llaneros que se dedicaban a robar ganado y a matar las vacas para vender cuero, ya no tenían demanda y entonces empezaron a asaltar los pueblos, a robar a los propietarios, a robar a las casas, y lo que había en Venezuela para esos fines de 1856, 57 era una cosa verdaderamente terrible. Entonces, la tarea fundamental que se propone José Tadeo Monagas es reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque él quiere
ser presidente por tercera vez. Y no puede serlo por la Constitución del año 30. Entonces decide, con el Congreso que lo tiene totalmente controlado, que hacer que el Congreso haga una reforma constitucional, o sea, haga otra constitución. Y el gobierno complaciente hace otra constitución para él. 1857, por eso la Constitución del 30 duró 27 años, en 1857 se aprueba la Constitución de 1857. Esa Constitución tiene algunos detallitos que vale la pena señalar, porque no duró mucho, duró un año. Ajá. Bueno, hay un retroceso. Recuerden que Monagas, en la rebelión esa de 1831, Monagas proponía que el catolicismo fuera religión oficial del Estado, cosa que no estaba en la Constitución del 30. En esta Constitución del 57 se metió eso, pero no se metió exactamente como religión exclusiva, sino que se le diera protección al catolicismo. O sea, una solución más o menos intermedia. La Constitución se le agregó un nuevo poder, ejecutivo, legislativo, judicial, un poder municipal, cosa que sonaba muy democrático, pero realmente el poder municipal lo que tendía era a debilitar la autonomía de las provincias para fortalecer el centralismo de Monagas. De manera que tampoco era una propuesta democrática. Una cosa importante, que para ejercer derechos políticos se eliminó la condición de rentista. Solo se exigía saber leer y escribir, pero no necesariamente tener una renta. Ahora se mantuvo solamente para los electores de segundo grado. Y era como avanzar poco a poco hacia el sufragio universal, pero paso a paso. Se suspendió, se consagró, porque ya lo había planteado antes, suprimir la pena de muerte y cambiarla por exilio. Y se ratificó constitucionalmente, ya no en el decreto de José Gregorio, sino en la Constitución, la abolición de la esclavitud, la prohibición de la esclavitud. La Constitución se promulgó en abril de 1858 y eligió a José Tadeo Monagas otra vez presidente, y José Tadeo Monagas puso de vicepresidente a su sobrino, que era al mismo tiempo su yerno, Francisco José Oriazo, uno de esos terratenientes que habían apoderado la mitad del estado de Anzoátegui, y entonces era él y su sobrino y yerno vicepresidente y vicepresidente. Pero la gente no aguantaba ya Monagas. Definitivamente el desprestigio del rechazo a Monagas, el autoritarismo, la brutalidad, la violencia, a los atropellos, fue provocando entonces que cada vez más había liberales que estaban en contra del propio Monagas, ya no lo apoyaban, sino que estaban en contra, los conservadores que seguían en contra de Monagas. Incluso en 1854 hubo una rebelión de conservadores aquí, que fue derrotada por José Gregorio Monagas. Y curiosamente, en esa rebelión de 1854, para que ustedes vean las paradojas venezolanas, los conservadores proponían la abolición de la esclavitud. O sea, lo que no hacían los liberales, lo estaban proponiendo los conservadores. Y una de las cosas que apresuró la abolición fue justamente parar la amenaza, pues, de los conservadores que iban a cogerse esa bandera. Entonces, los conservadores en contra de Monagas, una buena parte de liberales en contra de Monagas, y se realizó una cosa que se llamó varias veces en la historia venezolana fusiones. O sea, una unión, una alianza entre conservadores y liberales. Y esa fusión empezó a organizar una conspiración para derrocar a Monagas. Tuvo apoyo, por supuesto, de conservadores como el antiguo conde, el hijo del antiguo conde de Tovar, el hijo del antiguo conde de Mijares, que pusieron las finanzas, el dinero. Allí estuvo Fermín Toro, y allí estuvieron varios de los dirigentes liberales que habían roto con Monagas. El problema que tenían era que necesitaban un líder, y un líder militar. El líder militar no podía ser Páez. No podía ser Páez por una razón muy sencilla, porque los liberales no aceptaban a Páez. Había que buscar otro líder. Y entonces era difícil conseguir un líder. Además, tampoco querían un líder muy líder. Sí, un líder que de verdad fuera otro Páez con otro nombre, que se les impusiera. Querían un pendejo allí, un tipo mediocre, que fuera militar, para que tuviera poder militar, pero que no representara ningún problema para que ellos ejercieran el poder. Buscaron entre los distintos gobernadores y escogieron al mejor candidato, que es Julián Castro. Julián Castro es un personaje de una mediocridad absoluta,
y es el que ellos van a tener entonces como candidato a ejercer la presidencia. La conspiración la tienen para mediados de marzo, pero como siempre hay una sospecha de que la están descubriendo y deciden tirarla el 5 de marzo. Y entonces el 5 de marzo se alza Julián Castro y el alzamiento tiene repercusión en buena parte de Venezuela. Realmente el rechazo a Monagas era total. Para remate, Monagas ni siquiera se dio cuenta. Cuando se dio cuenta ya era tarde, era el día siguiente, fue que se enteró de la conspiración y prácticamente estaba tumbado. Y por lo menos hizo algo sensato. En lugar de provocar una guerra civil, que la iba a perder de todas maneras, derramando más sangre venezolana, decidió renunciar. Convocó al Congreso, reunió al Congreso y presentó un documento de renuncia donde dice que pese a todos sus esfuerzos por la paz y por la armonía, hay unos sectarios que querían tumbarlo y él de todas maneras, como no quiere derramar sangre, bla, 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 decide renunciar, renuncia él y renuncia el vicepresidente que lo que había puesto él. Y se asila en la legación francesa, Y eso va a generar un problema descomunal, ya lo vamos a ver para terminar. Bueno, se establece entonces el gobierno de Castro, y Castro va a tratar de encontrar un equilibrio entre dos corrientes que son adversarias en todo, entre los conservadores que quieren volver al conservatismo más riguroso, incluso más reaccionario que antes, y los liberales que no están de acuerdo. Y el pobre hombre trata de mediar para acá y mediar para allá hasta que finalmente se logra el disgusto de uno y otro. Lo que hace este gobierno es convocar una convención para reformar la Constitución y para resolver algunos problemas que se han quedado pendientes. Esa convención se va a reunir en Valencia en julio de ese mismo año. Pero antes han pasado dos cosas que son verdaderamente bien graves. Una de ellas es que Fermín Toro propone que se revisen las cuentas de todos los que han sido ministros desde 1851 hasta 1858. Pero resulta que están los liberales que han sido ministros y que han estado metidos en varias pomadas, y por supuesto eso genera un conflicto grande y se aguanta. Y el otro es el caso de lo que se llama en la historia venezolana el protocolo Urrutia. Wenceslao Urrutia es un dirigente liberal que ha sido ministro de Monagas y que es nombrado ministro por este gobierno de Castro. El problema es que el gobierno de Castro no quiere autorizar la salida de Monagas, que es cerrado en la legación francesa junto con Jacinto Gutiérrez y la familia suya. Y entonces el ministro Urrutia, que no tiene facultades para eso, decide hacer una barbaridad, que es reunirse con todos. Primero, como ha habido problemas, los representantes de las otras embajadas han llegado a poner sus banderas en la embajada francesa. Están como todos solidarizándose con la bandera francesa que quiere proteger a Monagas porque hay amenaza de que gente entre una turba y a sacarlo. Entonces Urrutia, que no tiene facultades para eso, decide reunirse con todos los embajadores, con todos los representantes de todos los países europeos y de Brasil y de otros países latinoamericanos, para firmar un protocolo mediante el cual se va a garantizar la salida de Monagas a cambio de que no haya amenazas contra la soberanía nacional o algo parecido. El gobierno desautoriza a Urrutia y lo obliga a renunciar, y Fermín Toro se encarga entonces. Pero el problema se convierte en un problema tremendo, porque entonces las distintas legaciones tienen opiniones distintas. La del Brasil, la de Francia, por supuesto, y no recuerdo ahorita qué otra, están de acuerdo en aceptar esa propuesta. Pero la de Francia, no, perdón, la de Brasil y no me acuerdo qué otros países europeos, pero Francia e Inglaterra se oponen y amenazan al gobierno venezolano porque si no respeta lo que se estableció en el protocolo. Entonces viene una pelea larguísima, que yo no se la voy a detallar, de cartas y cosas que se envían y respuestas, y si se cede o no se cede. Y en ese contexto, como acostumbraban las potencias europeas para esa época, cuando no les hacen lo que ellos quieren, inmediatamente traen su marina. Y entonces empiezan a llegar los barcos franceses, barcos ingleses, a bloquear a Venezuela y a amenazar a Venezuela.
una situación realmente bien tensa, y no se pudo solventar esa situación. Entonces una de las cosas que va a tener que hacer la convención es tratar de resolver. Finalmente se resolvió haciendo unas cuantas concesiones y sobre todo garantizando que Monagas y Jacinto Gutiérrez y la familia Monagas se les iba a permitir que salieran. Y Monagas salió finalmente en 1850. Pero lo más importante para terminar de esa convención es que elabora una nueva constitución, la Constitución de 1858. Esa constitución se caracteriza, primero, porque va a haber una discusión allí, una discusión muy intensa entre conservadores y liberales sobre cuál va a ser el sistema que se va a aprobar. Es decir, si esa constitución va a ser una constitución conservadora, como quieren los conservadores, o una conservación liberal, pero no solo liberal, una constitución federal. La palabra clave que está en el centro del problema es la palabra federal. Por supuesto, en la discusión esa los conservadores se oponen rotundamente a esto, y particularmente a usar el término federal y aceptar el federalismo. Y los liberales, buena parte de ellos, lo defienden. La discusión es muy grande y al final se llega casi a lo mismo que tenía ya la Constitución de 1830. La Constitución de 1830 era centrofederal. Era centralista, pero tenía componente federal. Y aquí se logra una constitución de ese mismo estilo. Incluso se le hicieron muchas más concesiones a los liberales. Oye, gracias. Se le hicieron muchas más concesiones a los liberales, pero hubo un problema que fue la palabra federal o la expresión federalismo. Ahí sí hubo un cierre rotundo, y eso es una de las fuentes principales de los problemas de la Constitución. Ya voy a explicar esto porque, para terminar, la Constitución aceptó el sufragio universal. Por primera vez en Venezuela se aceptó el sufragio universal. Los conservadores más radicales de derecha, como Pedro Walsh, se opusieron, con el argumento que el pueblo era ignorante y atrasado, el argumento que siempre se utiliza para eso. Se dejó la Constitución como la de Monagas, 3 poderes y el poder municipal. El Ejecutivo, presidente y vicepresidente, durando 4 años, y designando el Legislativo con las 2 cámaras usuales. Antes se elige por sufragio universal, pero la de senadores se sigue eligiendo mediante rentistas. Es decir, lo último que quedó sin sufragio universal era la elección de la Cámara de Senadores. En ese sentido, la primera constitución, que va a ser una constitución absolutamente aceptando el sufragio universal, es la Constitución Federal de 1863-64, después que termina la Guerra Federal. La Constitución no satisfizo a nadie. Fue un fracaso total. Los historiadores más conservadores dicen que esa Constitución fue una constitución, una obra maestra de la élite más brillante y más exquisita y más sabia que había en Venezuela. Siempre pasa con esas constituciones lo mismo. La Constitución de 1811 también fue una élite exquisita y sabia, pero las élites exquisitas y sabias piensan en sus intereses mucho más que los intereses populares, por supuesto, porque son élites justamente. Y lo cierto es que la Constitución no le gustó ni a los conservadores, porque dijeron que era demasiado liberal, ni a los liberales, porque les pareció que no era suficientemente liberal, es decir, que era muy conservadora. Y la clave estuvo final, y al pueblo, porque la palabra federalismo no apareció. Y la palabra federalismo, gracias al venezolano, gracias a los liberales, gracias a toda esa lucha que se había dado en esos años, había adquirido para el pueblo un significado clave, que ni siquiera era el de los propios liberales. Es decir, para el pueblo venezolano de entonces, federalismo significaba igualdad, significaba justicia social, significaba resolver los grandes problemas sociales, significaba un protagonismo de ellos, y para los liberales nunca llegó a significar eso. El federalismo era simplemente lo que significa federalismo cuando se trata de reducir el peso de un poder central y desarrollar poderes regionales o poderes locales, pero poder al pueblo no. Tan es así que unos años después le preguntaron a Antonio Leocadio Guzmán sobre el federalismo
Y él dijo que bueno, que él había dicho federalismo porque los otros decían conservatismo, y simplemente eso, que eso no tenía ninguna importancia. Pero el pueblo nunca lo entendió así. Nunca lo entendió así, y eso fue uno de los factores que llevó a la inmediata derrota prácticamente de esa fusión de 1858, que además había tomado ya medidas contra los liberales. Es decir, había expulsado a Falcón, había expulsado a Zamora, había expulsado a Antonio Locayo Guzmán, y estaban en las Antillas ya conspirando. De tal manera que lo que dejó esa constitución de Valencia en 1858 fue la chispa que faltaba para que se encendiera la guerra federal. Y la guerra federal se va a iniciar en febrero de 1859. De tal manera que paramos aquí. Más o menos hemos hecho un recorrido, a veces un poco desordenado, porque yo voy sumando cosas, pero un recorrido sobre lo que es esa historia, y la próxima, dentro de 3 semanas, porque el martes siguiente, el martes de febrero es carnaval, el martes después de carnaval vamos a ver entonces lo que va de guerra federal hasta la caída del liberalismo amarillo, que es el fin del siglo XIX. ¿Sí? Perdón, ¿quería decir algo? No, pero el martes santo el martes santo no es. No, perdona, yo tengo un calendario con el cual saqué la cuenta y ya nos quedan 9 sesiones. O sea, esta y 4 más del siglo XIX y otras 5 para el siglo XX. Independientemente de todos los feriados, 19 de abril como que cae martes, bueno, así. No celebro que caiga los martes porque no es tampoco tan malo, pero de todas maneras está cubierto lo que estaba planteado como tema. O sea, 10 sesiones, 9 porque terminamos esta, y esas las vamos a cumplir de todas maneras. Bueno, suficiente, no puedo seguir hablando porque ya me empieza a pegar la garganta. Gracias. Perdón. Lo que pasa es que Mariela me lo mandó a mí antes que yo lo escaneara. Me lo mandó a mí los textos de Infortul, pero como yo no tengo el correo, no se los mandé. Entonces, no sé cómo hacerlo. Ahí está. Mariela es una tipa extraordinaria.